Vamos a terminar con Kant. Hemos visto cómo la utilidad de la crítica de la razón pura es la misma que la de la policía. Como la policía federal sirve para cuidar a los delincuentes, así también la metafísica sirve para cuidar a los delincuentes de la razón, que son los que pretenden extender el uso de la razón a objetos que no le corresponden, es decir, a lo que supera la experiencia posible. Esta es la idea fundamental de Kant, que ya hemos visto. Pero se preguntará, ¿cuál es el tesoro que pensamos dejar a la posteridad con semejante metafísica, depurada por la crítica y por ella también reducida a un estado inmutable? Bueno, este tesoro tiene una utilidad positiva porque de esta manera se eliminan los errores y se hace que la metafísica sea de verdad más exacta. Esta exactitud de la metafísica corresponde a la organización de la ciencia, a la organización científica, del saber científico. Con la crítica, sí. A la organización del saber científico. Hemos visto que tenía una implicación moral que aparecerá todavía más claramente, especialmente permite la concepción y el uso de la libertad. La filosofía posterior a Kant se centrará crecientemente en el tema de la libertad, hasta el punto que la realidad humana se reducirá a la libertad, y en el mismo Hegel encontramos la idea identificada con la libertad, la idea absoluta identificada con la libertad. Puedo pensar la libertad, es decir, que la representación de esta no encierra contradicción alguna, si son ciertas nuestra distinción crítica de ambos modos de representación, el sensible y el intelectual, y la limitación consiguiente de los conceptos puros del entendimiento y por tanto de los principios que de ellos dimanan. O sea, la metafísica no cae en explicaciones contradictorias solamente cuando se ciñe a la experiencia posible, es decir, a la explicación de los fenómenos, pero de manera racional. Los fenómenos se conocen sensiblemente, pero se pueden explicar racionalmente. Ahora bien, supongamos que la moral presupone necesariamente la libertad, en el sentido más estricto, como propiedad de nuestra voluntad, porque alega a priori principios que residen originariamente en nuestra razón como datos de esta, y que serían absolutamente imposibles sin la suposición de la libertad. Supongamos que la razón especulativa haya demostrado, sin embargo, que la libertad no se puede pensar en modo alguno. Entonces necesariamente aquella presuposición, es decir, la moral, debería ceder ante esta, cuyo contrario encierra una contradicción manifiesta. Y por consiguiente la libertad y con ella la moralidad, pues su contrario no encierra contradicción alguna, a no ser que se haya ya presupuesto la libertad, deberían dejar el sitio al mecanismo natural. Bueno, aquí Kant contrapone radicalmente en el estilo cartesiano el mecanismo de la naturaleza y la libertad humana como algo espiritual, Si la libertad no se puede pensar, entonces hay que caer en el mecanicismo.
Entonces, toda la crítica de la razón pura es una filosofía de la ciencia que, sin embargo, deja lugar al pensamiento de la libertad. Este pensamiento de la libertad es práctico y es el fin del conocimiento especulativo. Práctico en el sentido moral. Es el fin del conocimiento especulativo. Digamos que la libertad no puede entrar dentro de las categorías esas que pone Kant para entender toda No entra dentro de las categorías. La libertad es superior a las categorías y es alcanzada por la razón práctica. Más para la moral no necesito sino que la libertad no se contradiga a sí misma y que por lo tanto al menos sea pensable. O sea, no es un contacto real con la libertad, es la libertad pensada. Por eso Hegel después identificará la libertad con la idea, que es pensamiento pensado. Entonces, resulta pues que la teoría de la moralidad mantiene su puesto y la teoría de la naturaleza el suyo, cosa que no hubiera podido ocurrir si la crítica no nos hubiera previamente enseñado nuestra inevitable ignorancia respecto de las cosas en sí mismas y no hubiera limitado a meros fenómenos lo que podemos conocer teóricamente. O sea, gracias a que la razón especulativa, que para él es la metafísica, está reducida a los fenómenos, hay lugar para pensar la libertad. En cambio, si la razón especulativa quiere ir más allá de los fenómenos, la libertad no se puede pensar, se cae en contradicciones y consiguientemente se desorganiza la vida práctica. Esta misma explicación de la utilidad positiva de los principios críticos de la razón pura puede hacerse con respecto al concepto de Dios y de la naturaleza simple de nuestra alma. La omito, sin embargo, en consideración a la brevedad. O sea, se trata de la libertad pensada, que es el concepto principal para Kant, pero además Dios y la naturaleza de nuestra alma pueden ser pensadas gracias a la crítica de la razón pura. O sea, reduciendo la capacidad de la inteligencia al conocimiento de los fenómenos, o sea, la experiencia posible, se da el lugar para un pensamiento acerca de Dios y acerca del alma, pero un pensamiento práctico, no un pensamiento teórico. O sea, Dios en cuanto sirve para organizar la vida práctica, y lo mismo el alma espiritual, inmortal, en cuanto su concepto sirve para organizar la vida práctica. ¿Por qué, si se
extiende la metafísica más allá de los fenómenos, no se puede pensar la libertad. La libertad no se puede pensar porque se cae en contradicciones, porque se explica todo el mundo en base a leyes que son necesarias, y si todas las leyes son necesarias y abarcan toda la realidad, no hay lugar para la libertad, porque la libertad es opuesta a la necesidad. En el fondo, Kant concibe la naturaleza toda, incluso la naturaleza de las cosas metafísicas, separadas de la materia, como si fuera la naturaleza física, y por eso sujeta necesidad. Así pues, no puedo siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes. Porque ésta, para llegar a tales conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcanzan en realidad más que a objetos de la experiencia posible. Aquí aparece esta expresión tan importante que ya vimos, la experiencia posible. Una experiencia que puede ser experiencia y que por lo tanto puede ser alcanzada por la razón, pero no la experiencia que surge del conocimiento sensitivo. No la experiencia, decimos que surge del conocimiento sensitivo. Así pues, no puedo siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes. Porque ésta, para llegar a tales conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcanzan en realidad más que a objetos de la experiencia posible. Y por tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a lo que no puede ser objeto de la experiencia, lo transforman realmente siempre en fenómeno. Este es el pasaje. O sea, lo transforman realmente siempre en fenómeno. O sea, cuando la razón especulativa quiere pensar lo que va más allá de la experiencia, lo piensa como si fuera algo de la experiencia. O sea, piensa a Dios como si fuera algo de la naturaleza, y a la naturaleza como si fuera siempre correspondiente a las cosas materiales. De aquí la famosa crítica a la ontoteología que hace Kant, usando ya esta palabra que después retoma Heidegger. O sea, se piensa a Dios como un ente y al ente como algo material. No es un alcance verdaderamente metafísico del ente. El ente es siempre la cosa material. Entonces, cuando alguien quiere ir más allá de la experiencia con su conocimiento especulativo, cae en contradicciones por el hecho de que piensa lo que está más allá de la experiencia según la experiencia. Y por tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a lo que no puede ser objeto de la experiencia, lo transforman realmente siempre en fenómeno y declaran así imposible toda ampliación práctica de la razón pura. O sea, si la razón se extiende teóricamente, especulativamente, ya no se puede extender prácticamente.
¿Por qué esto? Porque lo práctico, o sea, lo moral, se funda sobre la libertad. Y la naturaleza se funda sobre la necesidad. Necesidad y libertad son opuestas, por tanto son incompatibles. Si alguien piensa toda la realidad según la necesidad de la naturaleza, no la puede pensar según la libertad. Entonces, si alguien quiere llegar hasta Dios a partir de la naturaleza, quita a Dios del ámbito moral. Que es el único en que realmente se puede pensar a Dios. Y aquí está una famosa frase de Kant: tuve pues que anular el saber para reservar un sitio a la fe o a la creencia, porque la creencia o la fe corresponde también al orden práctico o moral. Para Kant no hay una fe sobrenatural. La fe es ya sobrenatural por sí misma, en el sentido de que es superior a la naturaleza, pero a la naturaleza física. No se trata de superar la naturaleza metafísica, como corresponde a la fe sobrenatural en el sentido revelado. Y después también dice que tuvo que anular el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica sin crítica de la razón pura. Y afirma que esta es la verdadera fuente de todo descreimiento opuesto a la moralidad. O sea, Kant pretende presentar su obra como una defensa de la fe contra el ateísmo, contra el descreimiento, porque según él, cercenando los límites, cercenando la posibilidad, o más bien la tendencia a extenderse más allá de la naturaleza física que tiene la razón, hace posible que esta misma razón en su uso práctico alcance a Dios. Ahora, ¿cómo alcanza a Dios? Lo alcanza como una idea reguladora de la conducta moral. No quiere decir que se conoce a Dios en sí. Entonces, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica sin crítica de la razón pura es la verdadera fuente de todo descreimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dogmático. Así pues, no siendo difícil con una metafísica sistemática compuesta según la pauta señalada por la crítica de la razón pura dejar un legado a la posteridad, no es este un presente poco estimable. O sea, aquí reafirma que la crítica de la razón pura es metafísica, y es la metafísica que va a durar para siempre. Esta metafísica es un gran servicio a la humanidad, dice él, porque elimina el descreimiento, por tanto el ateísmo, que cita después.
basta comparar lo que es la cultura de la razón mediante la marcha segura de la ciencia, de una ciencia, con el tanteo sin fundamento y el vagabundeo superficial de la misma sin crítica. Esta condición de tanteo, esta condición vagabunda, la atribuye Kant a la metafísica anterior, a la crítica. Y así se cuidará mejor la educación de la juventud, porque se va a alejar la juventud de la metafísica entendida de esta manera anterior, es decir, una metafísica que sirve para divagar, y se va a acercar la juventud al estudio de las ciencias exactas con la nueva metafísica, o sea, la que establece él en la crítica de la razón pura. Y este es un gran servicio a la humanidad, porque con las ciencias exactas se puede hacer progresar el mundo. Pero sobre todo se reconocerá el valor de la crítica si se tiene en cuenta la inapreciable ventaja de poner un término para todo el porvenir a los ataques contra la moralidad y la religión. O sea, la crítica defiende la religión. Ahora, ¿qué religión defiende la crítica? Defiende la religión, como dice él, dentro de los límites de la mera razón. La religión dentro de los límites de la mera razón. Que es el título de una de sus obras. ¿Cómo hace con las diferentes religiones? Todas esas están anuladas, digamos. Bueno, para él la religión natural es el cristianismo, explicado naturalmente, no sobrenaturalmente. Explica moralmente todos los dogmas. Es un cristianismo sin dogmas en el sentido especulativo o contemplativo. Los dogmas tienen un sentido solamente práctico. Que es la concepción que prevaleció crecientemente hasta nuestros días después de Kant. O sea, transformar el cristianismo en una doctrina práctica para transformar el mundo, para favorecer la vida social. Esta corriente de pensamiento de una sola religión y religión natural es el iluminismo, ¿no? Esto es propio del iluminismo. Sí. Esto, o sea, se ve actualmente mucho, ¿no? O sea, como que se entiende a la religión como algo que impone nada más, como que son solamente cosas prácticas, ritos, y como que no se ve la riqueza por ahí de los dogmas o de algunos hechos tienen valor en sí, o sea, como que eso está muy metido dentro del mismo cristianismo, inclusive. Sí, eso es verdad. O sea, se tiene la concepción de que la religión tiene un sentido práctico solamente para este mundo inmanente, para favorecer el desarrollo de la vida social, pero no tiene una función teórica o contemplativa. O sea, no sirve para conocer más y perfeccionar al hombre a través del conocimiento. Yo lo veo, por ejemplo, yo soy de una provincia de México, y por ahí la gente no conoce muchas veces la riqueza, y como que se vive una costumbre muy cristiana, o sea, en general dentro de la gente, pero de rito nada más, o sea, de lo que es práctico, pero por ahí no
no se llega mucho a entender verdaderamente los dogmas. Bueno, eso es una práctica religiosa que contiene el núcleo de lo que Kant desarrolla, aunque probablemente sin el influjo kantiano directo. Es una derivación tradicional, un naturalismo, una naturalización de la religión, una exteriorización de la religión que después favorece la asimilación del pensamiento de tipo kantiano. O sea, es el pasaje previo a la asimilación del pensamiento de tipo kantiano. Pero uno puede tener fe sin profundizar en el dogma. Si una persona ignorante que no ha estudiado, nadie le ha enseñado, puede tener fe y practicar la religión, digamos, sin contemplar porque nadie le ha enseñado. Sí, cuando es fe auténtica, sí, pero él se refiere a otro tipo de, sí, yo me refiero a otro tipo de experiencia, que aquí no hay tanto, porque sí, aquí la religiosidad como función social no está tan presente. Yo me refiero más en ese sentido de que por ahí no se llega a profundizar en el cristianismo porque se cree que la religión es como que puramente formal o para, digamos, como hasta represora muchas veces, no sé si me explico. O sea, si se la entiende así, se la vive, pero sin conocer que no es una función represora o una función solamente formal, sino que tiene riqueza en sí. Y mucha gente, aunque no conozca los dogmas, ni mucho menos, pero vive su fe así, o sea, realmente como una fe viva, pero o sea, no me refiero en ese sentido. Por ahí que se tiene como algo más formal, que hay que cumplir. Sí. No se olvide la riqueza del cristianismo en sí. Sí. Se vive la religión como un hábito, como una costumbre favorable para la sociedad, pero no se tiene la vivencia interior, así, no se tiene el conocimiento que la revelación comunica. Entonces, Kant pretende poner un término a los ataques contra la religión de un modo socrático, es decir, por medio de la prueba clara de la ignorancia de los adversarios. Pues alguna metafísica ha habido siempre en el mundo y habrá de haber en adelante. Pero con ella también surgirá una dialéctica de la razón pura, pues es natural a esta. Es pues el primer y más importante asunto de la filosofía quitarle todo influjo desventajoso de una vez para siempre, cegando la fuente de los errores. La dialéctica de la razón pura es la metafísica en el sentido tradicional, o sea, una lucha entre opiniones. Esta metafísica siempre va a existir. Porque está en la naturaleza de la razón. Pero es necesario que la razón se autolimite para que no se dañe a sí misma. ¿Por qué? ¿Se le ocurre pensar que si está en la naturaleza la razón es algo natural? Bueno, es que justamente el problema es que para Kant la naturaleza tiene siempre un aspecto negativo.
porque es inseparable, es irreduciblemente distinta de la libertad. Lo que él concibe como espiritual es la libertad. La naturaleza la concibe como material. Entonces, como la razón corresponde al hombre natural, está de alguna manera condicionada por este aspecto negativo que está en la constitución del hombre y que él llama su pecado original. Es el pecado original, el hecho de que el hombre tiene un cuerpo, tiene materia, y por eso tiene tendencias que son contrarias a la razón pura, porque el título de las obras de Kant es la razón pura. Pero los individuos no tienen razón pura, porque son individuos con cuerpo. Y por eso la razón de los individuos tiene tendencias que son contrarias a la razón pura. ¿La razón pura sería algo espiritual? La razón pura sería el uso de la razón que corresponde a lo espiritual, o sea, a la libertad. Y ese uso es el que regula las ciencias de una manera segura. Eso sigue manteniendo entonces el dualismo cartesiano. Sí, sí, más aún lo radicaliza. Porque ese uso de la razón, que es totalmente a priori seguro, necesario, cuando se limita a la naturaleza física, o sea, la que aparece en los fenómenos, no perturba el ámbito espiritual de la libertad. En cambio, cuando se extiende más allá, perturba el ámbito espiritual de la libertad, porque le aplica leyes naturales que son necesarias. Y la libertad es opuesta a lo necesario, porque implica que se puede obrar de un modo o de otro, no necesariamente. No sé si captaron. Es muy importante captar estos prólogos porque está todo Kant aquí, y entendiendo Kant se entiende de raíz la filosofía moderna. Es fundamental para entender a Hegel, por ejemplo, que vamos a ver después también. Entonces, tras esta variación importante en el campo de las ciencias y la pérdida de sus posesiones hasta aquí imaginadas tiene que soportar la razón especulativa, todo lo que toca al interés universal humano y a la utilidad que el mundo ha sacado hasta hoy de las enseñanzas de la razón pura, sigue en el mismo provechoso estado en que estuvo siempre. La pérdida alcanza solo al monopolio de las escuelas, pero de ningún modo al interés de los hombres. O sea, ¿qué es lo que cambia con la crítica de la razón pura? Que desaparecen las escuelas metafísicas. Ya no tienen más razón de ser. Porque ahora la metafísica no es divagatoria, no es un tanteo que opone unos a otros, porque ninguno dice nada seguro, sino que la metafísica se ocupa de la realidad, y la realidad son las cosas físicas. La metafísica se ocupa de pensar los fenómenos, o sea, de pensar la experiencia que corresponde a los fenómenos.
es una concepción profundamente iluminista. Ahora la metafísica sirve al interés general de la gente, al progreso, podríamos decir con una palabra posterior. Está aquella crítica obligada a prevenir de una vez para siempre, por medio de una investigación fundamentada de los derechos de la razón especulativa, el escándalo que tarde o temprano ha de sentir el pueblo por las discusiones en que los metafísicos, y como tales también al fin los sacerdotes, sin crítica, se complican irremediablemente y que falsean después sus mismas doctrinas. Bueno, aquí entra la crítica de la religión, o sea, no se trata de la metafísica solamente en el sentido filosófico, sino de todas las doctrinas religiosas sostenidas por los espirituales, dice en alemán. Aquí pusieron los sacerdotes, pero también los sacerdotes. Es decir, todos los que pretenden ir más allá de la experiencia, por medio de un conocimiento de fe o místico, sobrenatural. Todo esta pretensión produce contradicciones dañinas. Por eso Kant cree dar un muy buen servicio a la humanidad. Solo por medio de esta crítica pueden cortarse de raíz el materialismo, el fatalismo, el ateísmo, el descreimiento de los libres pensadores, el misticismo y la superstición. ¿Materialismo por qué? El materialismo porque el materialismo es sensualista y según Kant la libertad no tiene que estar condicionada por los sentidos. Pero al fin y al cabo eso se queda en el plano material siempre. O sea, ¿hasta dónde lo va a eliminar el materialismo? Fundamentalmente se queda en el plano material, aunque proyecta a través del pensamiento un plano moral. Por eso en el idealismo posterior permanece esta duplicidad y a veces prevalece el aspecto espiritual que corresponde a la libertad, como en Hegel, en Schelling, en Fichte, y a veces el aspecto material, por ejemplo en Marx y en otros materialistas. Finalmente, también el idealismo y el escepticismo, que son peligros más para las escuelas y que no pueden fácilmente llegar al público. O sea, con esta crítica quedan eliminados todos los errores fundamentales. ¿El idealismo a qué se refiere? El idealismo se refiere sobre todo al de Berkeley. Y el escepticismo. En realidad, la crítica conduce a todos estos errores y los refuerza. Históricamente, Kant, ¿en qué momento está? ¿El iluminismo? ¿El renacimiento? ¿En qué está? No, está en el iluminismo. Iluminismo. Sí. Pero la idea de la religión natural ya venía de antes, o la plantea. Sí, se fue generando en el deísmo y en parte en el Renacimiento. Los ingleses también veían también a la religión como una forma de que no nos peleemos. Sí, Locke es uno de los autores fundamentales del iluminismo, pero escribe casi 75 más años antes, 80 años antes. John Locke. Desde Hobbes también parece que tiene alguna cosa. Sí, Hobbes también.
La crítica no se opone al proceder dogmático de la razón en su conocimiento puro como ciencia, pues ésta ha de ser siempre dogmática, es decir, estrictamente demostrativa por principios a priori, seguros, sino al dogmatismo, es decir, a la pretensión de salir adelante solo con un conocimiento puro por conceptos, el filosófico, según principios tales como la razón tiene en uso desde hace tiempo, sin informarse del modo y del derecho con que se llega a ellos. Dogmatismo es pues el proceder dogmático de la razón pura sin previa crítica de su propia facultad. O sea, la ciencia siempre es dogmática. La ciencia siempre es dogmática. Kant pretende oponerse al dogmatismo, que es una extensión indebida de los dogmas. Dogma quiere decir verdad o afirmaciones. Las afirmaciones científicas solamente pueden ser seguras cuando corresponden a la experiencia. Ahora bien, se trata de la experiencia posible. Esta oposición, por lo tanto, no ha de favorecer la superficialidad charlatana que se otorga el pretencioso nombre de ciencia popular, ni al escepticismo que despacha la metafísica toda en breves instantes, o sea, errores opuestos de su época. Una filosofía que surge solamente de la experiencia, que es charlatanería, según Kant, y una filosofía que es escéptica, que pretende no poder conocer nada. Aquí se trata de establecer el conocimiento sobre bases sólidas. La crítica es más bien un arreglo previo necesario para el fomento de una bien fundada metafísica. Fíjense cuántas veces usa la palabra metafísica Kant en sentido positivo, o sea, lo que quiere hacer él es una metafísica. Una bien fundada metafísica como ciencia que ha de ser desarrollada por fuerza dogmáticamente y según la exigencia estricta, sistemáticamente, y por lo tanto conforme a escuela, no popularmente. Exigir esto a la crítica es imprescindible, ya que se obliga a llevar su asunto completamente a priori. Retorna al apriorismo. La metafísica debe ser totalmente a priori, como toda ciencia, pues la metafísica da la base de las otras ciencias, pero no va más allá de las otras ciencias, es como un sistema formal de todas las ciencias. Exigir esto a la crítica es imprescindible, ya que se obliga a llevar su asunto completamente a priori, por lo tanto, a entera satisfacción de la razón especulativa. En el desarrollo de ese plan que la crítica prescribe, es decir, en el futuro sistema de la metafísica, debemos pues seguir el severo método del famoso Wolff, el más grande de todos los filósofos dogmáticos, que dio el primero el ejemplo y así creó el espíritu de solidez científica aún vivo en Alemania, de cómo, estableciendo regularmente los principios, determinando claramente los conceptos, administrando severamente las demostraciones y evitando audaces saltos en las consecuencias, puede emprenderse la marcha segura de una ciencia. O sea, el modelo de ciencia es el racionalismo de Wolff, Christian Wolff,
que aquí Kant alaba porque él se seguía a Wolff anteriormente. Wolff es el más grande de todos los filósofos dogmáticos, o sea, de los filósofos especulativos. Lo que Kant pretende es seguir el método de Wolff, pero aplicándolo al campo de las ciencias empíricas. Ahora, estas ciencias empíricas, en cuanto son ciencias, se fundan totalmente a priori, es decir, antes de la experiencia. Se fundan antes de la experiencia, pero corresponden a la experiencia. Este es el gran problema de Kant, que la ciencia es a priori, pero corresponde a la experiencia. Por lo cual surgirán innumerables explicaciones acerca de cómo se puede saltar este puente, cómo se puede pasar este puente entre el conocimiento racional y la naturaleza, el conocimiento sensitivo de la naturaleza. Porque si todo es racional, todo permanece en el ámbito racional. Y no se entiende por qué tiene que corresponder a los fenómenos, salvo que, como hace Kant, los fenómenos se conviertan simplemente en algo también a priori. Porque los fenómenos dependen de formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, son a priori. O sea, el mundo, como nosotros lo observamos, está configurado totalmente a priori, o sea, por la razón y también por la sensibilidad. Pero no podemos conocer nada en sí. O sea, no, conocemos todo, pero no como está afuera, sino como está dentro de la subjetividad. Por eso, como lo conocemos dentro de la subjetividad, es un conocimiento absolutamente seguro, porque no sale de la subjetividad. Organiza la subjetividad de manera rigurosa, que es lo que llama él científica, según pasos ordenados, sin saltos, según un método, como aparecía en Descartes. Ahora, el método está aquí entendido no en el sentido aristotélico, sino como un procedimiento externo para lograr un resultado. Ahora, Wolff no pudo realizar un proyecto de configurar una auténtica metafísica definitiva, porque no estableció la crítica del órgano, es decir, la crítica de la razón. Y esto dice no por culpa de él, sino por el modo de pensar de su tiempo. Los que rechacen su modo de enseñar y al mismo tiempo también el proceder de la crítica de la razón pura, no pueden proponerse otra cosa que rechazar las trabas de la ciencia, transformar el trabajo en juego, la certeza en opinión y la filosofía en filodoxia. Doxa, es decir, opinión, en vez de filosofía, que es amor por la sabiduría, ciencia en sentido superior, filodoxia. Esto corresponde a los que rechazan el método riguroso de pensamiento, que es el que estableció Wolff.
Muy bien, con esto hemos visto lo principal de los prólogos de la crítica de la razón pura. Después comienza la ciencia, el desarrollo mismo. Hemos visto algunos textos de la analítica trascendental. Podemos todavía hacer referencia al uso regulador de las ideas de la razón pura. Las ideas de la razón pura llegan a Dios, llegan al alma, llegan al mundo como algo en sí, y constituyen una especie de compromiso en Kant, porque por una parte son totalmente a priori, por otra parte surgen de las tendencias naturales de la razón, que son las que la crítica quiere reprimir. Esas tendencias, como vimos, impulsan más allá de la experiencia. Veamos algún texto, por ejemplo. El ensayo de todas las tentativas dialécticas de la razón pura no solamente confirma lo que ya hemos probado en la analítica trascendental, a saber que todos los razonamientos que quieren conducirnos más allá del campo de la experiencia posible son equivocados y carecen de fundamento, sino que nos ofrece al mismo tiempo esta particularidad, que la razón humana tiene una natural inclinación a salir de los límites de la experiencia. Natural inclinación a salir de los límites de la experiencia. Que las ideas trascendentales le son tan necesarias como las categorías al entendimiento. Las categorías son modos de juzgar, según Kant. No son géneros supremos de ente como en Aristóteles, son modos de juzgar. Estos modos de juzgar son 12. Ahora, la razón, que es superior al entendimiento, al revés que en la filosofía clásica, que el entendimiento es superior a la razón, entonces, que es superior al entendimiento, organiza sus razonamientos según algunas ideas. Son ideas trascendentales, porque corresponden a lo que está más allá de la experiencia. Entonces nunca pueden venir de la experiencia. No pueden venir de la experiencia. Nada en la ciencia viene de la experiencia. Todo es a priori en la ciencia. Le son tan necesarias entonces las ideas trascendentales al entendimiento como las categorías, con esta diferencia, no obstante, que en tanto estas últimas conducen a la verdad, es decir, a la adecuación de nuestro concepto con el objeto, las categorías conducen a la verdad.
Aquí Kant usa la definición clásica de adequatio intellectus et re, un poco transformada, dice adecuación de nuestro concepto con el objeto. Según Kant, no puede no haber adecuación del concepto con el objeto, porque el objeto no es otra cosa que la aplicación de la categoría a la intuición. Entonces, siempre que se entiende correctamente, se conoce la verdad. Ahora, conocer la verdad o tener la verdad no significa que uno ha ido más allá del entendimiento. ¿Y en qué sentido es posible el error entonces? El error es posible justamente cuando intervienen las tendencias naturales que impulsan la razón más allá de la experiencia posible, que es el único campo en el cual ella se mueve segura. Entonces, mientras que las categorías conducen a la verdad, las primeras, es decir, las ideas, no producen más que una simple pero inevitable apariencia de la que apenas se puede descartar la ilusión, sino por medio de una aguda crítica. Pues las ideas producen apariencia. Una simple apariencia, o sea, no es más que apariencia, pero esta apariencia es inevitable. O sea, la razón piensa así. ¿A qué le llaman exactamente ideas? Ideas son referencias de la razón en el pensar dialéctico. Por ejemplo, Dios. digamos, entonces serían las tres ideas. Dios, Sí, el alma del mundo. sí, esas ideas sirven para pensar, pero no quiere decir que no sean apariencias. Aparte de estas tres ideas, hay más ideas que no necesariamente, o sea, no tienen una génesis en la experiencia con otras ideas. No, estas son las ideas que fundan todo el razonamiento acerca de todos los objetos. Por ejemplo, ¿dónde iría? O no sé si no estoy entendiendo. ¿Dónde iría, por ejemplo, el tema de la causalidad? La causalidad está en las categorías, está en el entendimiento, porque cuando uno piensa según la causalidad no se equivoca. Cuando aplica correctamente la categoría causalidad. Es una de las categorías. Claro. Bueno, las categorías son a priori, recordemos. No son los géneros supremos de ente de Aristóteles, que están en la realidad y después en la mente. Las ideas son apariencia. Pero esta apariencia se refiere solamente en cuanto a el conocimiento de las ideas estas, ¿no? Porque en el fondo él las termina aceptando o diciendo que existen por la necesidad de la parte práctica. Sí. Pero tienen su función especulativa también, porque la razón tiene las tendencias a pensar según estas ideas. Entonces, al referirse de apariencia, está diciendo que en el fondo no son cognoscibles. Sí, es que no son para conocer nada. Si uno pretende conocer según estas ideas, se desvía de la verdad.
Si precipitamos ahora nuestras miradas sobre el objeto trascendental de nuestra idea, veremos que no nos es posible suponer su existencia en sí misma, en virtud de los conceptos de realidad, de sustancia, de causalidad, etc., porque estos conceptos no tienen la menor aplicación a una cosa distinta del mundo de los sentidos. O sea, estos conceptos son las categorías. Con estos conceptos no se puede pensar nada acerca de las ideas. ¿Por qué? Porque estos conceptos no tienen que aplicarse más allá de la experiencia. Aquí explica que es esta idea. Esta cosa trascendental es simplemente el esquema del principio regulador por el cual la razón, en tanto que es en ella, extiende la unidad sistemática a toda experiencia. El primer objeto de tal idea es en sí mismo, considerado como naturaleza pensante. Es en sí mismo, considerado como naturaleza pensante, como alma. Si quiero buscar las propiedades con las cuales un ser pensante existe en sí, es preciso que pregunte a la experiencia. Y no puedo aplicar ninguna de las categorías a este objeto, sino en tanto que el esquema es dado en la intuición sensible. Pero por esto no alejo jamás a una unidad sistemática de todos los fenómenos del sentido interno, pues en lugar del concepto experimental de lo que el alma es realmente, que no puede conducirnos tan lejos, la razón tolma el concepto de la unidad empírica del pensamiento y, convirtiendo esta unidad como incondicionada y originaria, forma un concepto racional de una sustancia, la idea de una sustancia simple que, inmutable en sí, personalmente idéntica, se halla en relación con otras cosas reales fuera de ella. En una palabra, con una inteligencia simple subsistente por sí misma. Pero lo que ella tiene percibido no es otra cosa que los principios de la unidad sistemática, sirviendo para explicar los fenómenos del alma, y esto considerando las determinaciones como existiendo en un sujeto único, todas las facultades como posibles derivadas de una facultad fundamental única, todo cambio como formando parte de los estados del solo y único ser permanente, y representando los fenómenos en el espacio como enteramente distintos de los actos del pensamiento. Esta simplicidad de la substancia no deberá ser más que el esquema de este principio regulador, pero no supone el principio real de las propiedades del alma. Acá está bien claro. Es un principio regulador, es decir, es una construcción que permite el orden sistemático. Este orden sistemático, ¿de dónde está tomado? De la naturaleza, del conocimiento de las cosas de la naturaleza, solamente que se aplica a lo que está más allá de la naturaleza, pero no como si se lo conociera realmente, como si se afirmara que esto es algo en sí, sino simplemente como un principio organizador del pensamiento. Para pensar hace falta el alma, Dios y el mundo. Pero no quiere decir que conozcamos el alma, Dios y el mundo. Son como esquemas primitivos organizadores del pensamiento. Dice: tal idea psicológica no puede ofrecer más que ventajas si se cuida de tomarla nada más que como una simple idea. Es una idea psicológica. Esto sirve para pensar, pero a condición de que se la tome solamente como una idea. Es decir, como una idea simplemente relativa al uso sistemático de la razón con relación a los fenómenos de nuestra alma, pues entonces no se mezclan las leyes empíricas de los fenómenos corporales, que son de otra especie, a las explicaciones de lo que no pertenece más que al sentido interno.
La idea psicológica no puede significar más que el esquema de un principio regulador. Esquema de un principio regulador, esto es la idea. Pues si yo pregunto, ¿el alma no es en sí de naturaleza espiritual? Esta cuestión no tendría sentido. En efecto, por semejante concepto, yo no separo solamente la naturaleza corporal, sino en general toda naturaleza. Es decir, todos los predicados de toda experiencia posible y, por consiguiente, todas las condiciones necesarias para concebir un objeto o un concepto de este género, o en otros términos, lo que permite decir de este concepto que tiene un sentido. Sí, el problema es siempre salir de la experiencia posible. Si se sale de la experiencia posible, no hay más verdad. La verdad está solamente en las categorías, y las categorías son aplicación de los conceptos del entendimiento a las intuiciones. Que esta aplicación se hace de 12 maneras. Cuando el pensamiento, cuando el entendimiento juzga según las categorías, no se equivoca nunca. Las intuiciones se dan después de aplicar espacio y tiempo, ¿no? O sea, las intuiciones corresponden a el conocimiento sensitivo organizado según el espacio y el tiempo. Conocimiento sensitivo que es solamente pasivo, como hemos visto en la crítica. El entendimiento es activo, el sentido es pasivo. Por eso son heterogéneos entre sí. ¿Pasivo por qué? Porque Kant entiende el conocimiento sensitivo muy elementalmente, muy primitivamente, como el influjo de un cuerpo sobre los órganos vitales de los sentidos. Si él termina ordenando según el espacio y el tiempo, también hay una parte activa. Hay una parte a priori, digamos, porque las sensaciones terminan entrando en una especie de esquema que está dado por el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son como una superintuición, podríamos decir, una intuición más básica que organiza las otras. O sobre la cual se establecen las otras. Recordemos que el tiempo en sí es algo subjetivo, propiamente hablando. Lo que es objetivo es el movimiento medido por el tiempo. Y el espacio, ahora el problema es que el tiempo no está en la sensibilidad realmente, sino en la inteligencia, como dice Aristóteles en la física, porque es la medida del movimiento y los sentidos no pueden medir, porque para medir hay que comparar y hay que tener un conocimiento universal. Y el espacio para Kant es subjetivo y no tiene un correspondiente en Aristóteles. En Aristóteles está el lugar, no el espacio. El lugar, que es algo real, independiente del sujeto, es el primer término del continente. El espacio corresponde a una especie de intuición general del continuo de la naturaleza. O por lo menos tendría relación con la idea del mundo.
Bueno, no es idea propiamente hablando, es algo de la sensibilidad. Sería como un lugar concebido subjetivamente, donde colocamos los fenómenos. Para Aristóteles el lugar es algo de la naturaleza, es el término del continente que contiene algo real. En Kant el espacio es como una especie de continente subjetivo, es donde se contienen los fenómenos. Pues todos los fenómenos corresponden a algo extenso en el espacio, digamos. Bueno, recordemos que Kant escribe tiempo muy cercano a Newton. Es como la condición, más o menos, la condición de que yo sea persona, o digamos, soy persona, entonces tengo espacio y tiempo como formas que me permiten... En la sensibilidad, sí. Que me permiten organizar los fenómenos, o más que organizarlos, porque eso es propio de la razón, recibirlos. Muy bien, les recomiendo que lean por lo menos estos pasajes de la crítica de la razón pura. ¿Qué pasajes son? Bueno, los prólogos, y aquí esto está lo que leímos, el fin de la dialéctica natural de la razón humana. Crítica de toda teología fundada sobre principios especulativos de la razón.